bienvenidos en este 2024 a nuestro podcast Entre Neuronas. Hoy, en nuestro primer episodio del año, conmemoraremos el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que estaremos celebrando este 13 de enero. Este día nos invita a hacer conciencia acerca de la depresión, de sus síntomas y de las consecuencias que tiene. Hoy estaremos conversando de este tema desde la experiencia, nada más gratificante. Podemos recordar pues que la depresión se ha convertido en una situación común dentro de la población mundial y sin citar estadísticas podemos decir que hemos todos experimentado de alguna manera algún sinsabor de este trastorno de salud mental. Por eso hoy le doy la bienvenida en este año 2024 a mi amiga Fabiana Liñán, que nos va a acompañar en este nuevo episodio y por otro lado nos va a compartir su experiencia con esta situación. Cuando hablamos, Fabiana, de depresión, estamos obligados a entender la definición y sus alcances. Cuando estuve investigando, pues me di cuenta que ya para la Organización Mundial de la Salud, la depresión está tipificada pues como una enfermedad de salud mental. Y cuando leí la palabra, pues el término enfermedad me sonó algo que está tan frecuente, que ya está tan accesible, pero que a la vez pocos tenemos algo de intervención con ello. Por eso es que hoy va a ser tan interesante dar este inicio a lo que va a ser un mes de conversación acerca de la depresión. Porque bueno, la depresión como trastorno, como enfermedad de salud mental, pues tiene unas líneas, ¿sí? Unas ramificaciones. Desde tu experiencia, pues, ¿cómo nos puedes definir la depresión y qué más podemos alcanzar acerca de esto? Hola Fanny, ¿cómo estás? Pues encantada de estar acá de nuevo. Y pues sí, la depresión es un tema bastante importante y que los últimos años, pues su auge ha sido alto. Aproximadamente de la pandemia hacia acá, el 23% de la población adicional sufre de depresión. Entonces, pues hay que estar muy pendientes, hay que crear conciencia para que las personas le den la importancia que tiene, puedan tratarse y puedan superar este trastorno, como bien lo estás diciendo. Sí, Fabiana, de hecho, bueno, cuando estuve revisando mis anotaciones, definir la depresión, pues se ha hecho algo ya para todos, como que común, todo el mundo habla de eso, todos hemos experimentado, como tú bien lo dijiste, posterior a la pandemia, yo creo que no va a quedar nadie que diga, pues no me sentí en Sí, esta condición, ya que la depresión como síntomas tiene ese aislamiento, ese sentimiento de pérdida, de estar demasiado triste, demasiado melancólico. Hay una mezcla de varios sentimientos básicos de tristeza que pues van acompañando de cierta manera ese bicolor allí de la depresión, porque todos sí. creemos que debemos estar siempre del lado claro de la historia, en donde pues todos los colores están bien determinados, pero cuando venimos a esta área gris, que es nuestra también, que no podemos ocultar, que en algún momento vamos a experimentar, pues como que no nos gusta mucho, pero que cuando se crea un estimado en tiempo, ¿no? O cuando se vuelve muy común que estemos en esa área gris de nuestra vida, pues podemos empezar a sentir ya que nos asfixia este punto. Algunas personas creen que no es depresión, pero ya hay simbolismos que muestran. Pero existen unos tipos de depresión, que allí fue donde nos pudimos dar cuenta que podíamos dar esta experiencia con otros, porque tú pudiste experimentar en tu juventud uno de ellos. ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, lo primero que quiero aclarar y me gustaría que la gente tenga bastante en cuenta es que las personas que padecimos depresión o padecen depresión, por lo general son subestimadas. Hay una conciencia colectiva que te dice y alimenta esas emociones y esos sentimientos de desesperanza que acompañan la depresión, generalmente de tu círculo más cercano,
lo que escuchas es lo que tienes es pereza, lo que tienes es desmotivación, lo que tienes es que no quieres hacer las cosas, es que tú no pones de tu parte y todas esas cosas, lejos de ayudarte, te perjudican. Importante, no confundir la tristeza con la depresión. Claro. Incluso solemos a nivel de vocabulario usar, ¿cómo te sientes? Ay, estoy depre. Lo Oye, estamos normalizando, ¿no? De cierta manera queremos hacer de la depresión un sistema diario, algo común, algo pero común, correcto. Y es bastante importante eh, separar esas dos cosas, identificarlas y diferenciarlas. Una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. Entonces, ¿cómo yo sé que tengo una depresión? Bueno, existen varios tipos, ¿verdad? Está la depresión mayor, ¿verdad? Que es esa depresión en la que los síntomas de desesperanza, las emociones negativas, los sentimientos de desesperanza, falta de sueño, falta de apetito. apetito, te sientes mal en el trabajo, ¿ok? No comes bien, o sea, cuando todas esas áreas de tu vida que forman parte de tu común, o sea, de tu día a día, se ven afectadas, puedes estar ante una depresión mayor. Luego tenemos una depresión crónica, que los síntomas son menos severos que en la depresión mayor, pero esta crónica dura más tiempo, mientras que en una depresión mayor te puede durar aproximadamente un año, ¿ok? En la depresión crónica pueden pasar hasta 2 años y tú todavía estás inmerso en esa situación. Es importante, una vez que la detectes, una vez que sospeches que tus niveles de tristeza sean más elevados, que cada vez haya más áreas de tu vida involucradas, asistas a un especialista. Es súper importante asistir a un especialista porque es la persona que te va a orientar, ¿ok? Bueno, está la depresión postparto. Hay muchos tipos de depresión y muchas causas, no siempre vienen por la misma causa. Estabas haciendo referencia acerca de mi experiencia y lo que a mí me generó la depresión en aquel momento de mi vida fue un desorden químico. Yo no pasé por una situación aparente que me pudo haber llevado a una depresión, de repente una, una situación en mi vida que me haya hecho caer en depresión. No, fue un trastorno químico. Ese punto está bien interesante porque también tenemos que tener presente que hay una implicación neurológica que también invita, es más, hay hasta implicaciones biológicas, porque Genéticas. genéticas también, porque la hemoglobina, por ejemplo, tener un sistema de una alimentación poco comprometida o desbalanceada, puede llevarnos a tener una crisis, no debe llamarse crisis, pero sí podemos tener una hemoglobina baja y esto pues nos acerca más a una depresión. Sí, los En cuanto desórdenes a hormonales también es sí, las hormonales, con las posparto, pero ¿qué es lo que nos lleva a esto? Bueno, este cuento de la parte química es que la serotonina y la dopamina descienden a tal punto que no logra el cerebro estimular el aumento de la misma. Por eso dentro de este proceso, pues los especialistas juegan un rol importante. un rol importante, exacto. La primera persona la primera especialista que me abordó a mí en aquel momento, eh, su primer, su primer Su primera impresión. herramienta fue la parte química. Claro, si yo Es tengo, importante. sí, por supuesto, si yo Claro. tengo una depresión que la está causando un desorden químico, evidentemente
la primera solución fue medicarme. Ella trabajó a la par con una psiquiatra, quien fue la que me medicó, para tratarme la parte química. ¿Qué pasa? Que yo no mejoré, que cada vez fue peor, eh, causó estragos en mí. De verdad que fue un momento bastante oscuro en mi vida, pero luego que yo cambio de especialista, me mudo de ciudad, una serie de situaciones personales, cambio de especialista, de psicólogo, esa psicóloga comienza a tratarme desde adentro, ¿ok? Comienza como a aliviar ese dolor, esa tristeza, esa desesperanza, con mucho amor. Y en realidad fue punto clave para mi evolución. Hoy por hoy puedo decir que haber pasado por ese proceso depresivo en mi vida fue punto fundamental para mi evolución, tanto como persona, como individuo, como madre, como profesional. De verdad que al principio la veía como una piedra que obstaculizaba mi camino. Y después de terapia, después de tratarla, em, vi que no era un obstáculo, sino que de esa piedra yo iba a sacar mi mejor versión. Wow. Bueno, fíjate, hablar de lo personal y esta experiencia, pues me hace tantas memorias, porque nos conocimos en esos tiempos, en esos años Esa de época, inicio. Estábamos bastante jóvenes, estábamos iniciando apenas la carrera cuando tú pudiste experimentar todas estas situaciones y de repente desde afuera no, y desde la inmadurez, por supuesto, de ese momento, no nos fijamos, ¿no? De lo profundo y de lo que estabas tú viviendo en ese momento, que era bastante, creo que la complejidad la tenía eh, todo de ese momento. Recuerdo que sí, habías tenido que trasladar para estudiar en otra ciudad en donde yo residía, donde yo vivía, que no era lo mismo que estar allí sola que estar ahí con tu familia. Y, sí, y bueno, tuve enfrentar también desde muy joven, porque en ese momento creo que eras más joven que yo, eh, este impacto del desapego. Por eso es que creo que hoy por hoy la depresión se ha vuelto cada día más parte de la población, porque todos estamos enfrentando situaciones adversas, situaciones para las que no estamos preparados desde esa condición mental. Y pues nos invita de cierto punto a tener que abrir esa puerta de nuestro lado gris, le digo yo, en sí. donde Lo importante de todo esto es, y lo que me gustaría transmitir a todas las personas que nos ven y que de repente están pasando por una situación similar, es que no está mal. Si estás pasando por ese momento, si estás pasando por esas situaciones, si en este momento específico de tu vida te sientes preso de las situaciones, quiero que sepas que no va a ser constante. Y así como inicia, así termina. Y que solo tienes que vivir tu proceso y sacar de allí el para qué. Simplemente eso. ¿Para qué me está pasando eso? La tristeza es una invitación a mirarse desde adentro y la alegría es una invitación a disfrutar lo que nos rodea. Entonces, es tu momento de estar triste, es tu momento de sentirte en desesperanza, abrázalo, vive tu tristeza, avanza en tu proceso a tu tiempo.
no te compares con otros, porque eso también nos genera mucha ansiedad dentro del proceso. A mí me decían constantemente, pero fulano de tal pasó por depresión y a los 6 meses había retomado su vida. Tú llevas un año de mal en peor. Wow. Claro. Entonces, compararte con otras personas, lejos de ayudarte, te va a colocar en desventaja. No te compares, vive tu proceso. Enfócate en, en lo que tienes por dentro, porque como lo mencionábamos en el video anterior de la relación de las emociones con las enfermedades, siempre tratamos los síntomas desde un punto de vista externo y no es normal verlo desde el punto de vista interno. Primero la emoción, ¿qué te la está generando? Busca un especialista que te ayude desde allí, desde el amor, desde la comprensión, que no te juzgue. Es súper importante cuando una persona padece, sufre de depresión, no ser juzgada y no juzgarse. ¿Ok? Me viene a la cabeza un libro que leí en aquel momento que se llama Las gafas de la felicidad. Y es que literalmente es eso. Te quitas unos lentes que a través de su vidrio solo ves tristeza, desesperación, te juzgas y te aprendes a colocarte unos lentes en donde el lente te permite ver con amor, con, Las mismas situaciones, con porque tolerancia ahí está un poco el a proceso, que la las situación situaciones no van a cambiar, va a ser la forma en que miras esa en situación. la situación. Ese libro es maravilloso y formó parte de mi proceso. Cosa que para mí fue bastante importante en aquel momento fue aprender a que lo que ocurre en el momento perfecto. Y eso te ayuda a comprender el para qué. ¿Qué te está mostrando esa emoción, esa situación? Allí comienzas a hacer de esa piedra que piensas que es tu obstáculo, a esculpir tu mejor versión. Muy bien, Fabiana, ya por lo menos nos diste este preámbulo, ¿no? De cómo ha sido cómo fue tu experiencia de vivir una depresión. Pero hay algo clave, bueno, a mí como especialista me ha sucedido, escucho siempre que las personas cuando le hablan de medicación, pues hay una negativa ante enfrentar la medicación. Desde tu experiencia, ¿cómo viviste tú ese proceso de la medicación? ¿Cómo te fue a ti? Sabemos que todos los efectos no son iguales con todas las personas, pero a ti básicamente, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue tu experiencia con tu tiempo? ¿Y cuánto tiempo estuviste medicada? Mira, yo estuve medicada alrededor de 8 meses, de 8 meses a un año. Y no tengo la mejor experiencia de la medicación, pero con los años aprendí que no fue el estar medicada lo que me sumergió más en la situación. Fue que la medicación no estuvo acompañada. No sirve solo medicarte, no sirve solo ir al psicólogo. Es una tarea conjunta de ambos especialistas. Y a medida que químicamente tu cuerpo vaya reaccionando, el medicamento debe ser disminuido, tu consulta psicológica debe ser más frecuente y el trabajo debe empezar así, luego la medicación irla bajando y la parte psicológica irla aumentando. Eso fue lo que me faltó a mí. Mira, yo no pensaba. Fueron 8 meses que yo no pensé. Fueron 8 meses que yo dormía el día y la noche. Fueron 8 meses que estar en esa situación me sumergió más en la depresión. ¿Qué pasa cuando yo cambio de especialista y esta comienza a hacer un trabajo dándole más importancia a mí como un ser más que como un cuerpo? Es que me enseñó a que el poder lo tengo yo y está dentro de mí, no lo tiene el medicamento.
No es el Alpran el que va a hacer que mi La depresión, transformación. termine o que mi depresión yo la logre controlar y superar. No es el Alpran, soy yo. Entonces ella me enseñó a descubrir mi poder. Cuando yo caigo en cuenta y lo identifico, es cuando empiezo en realidad a hacer un trabajo terapéutico con ella. Mi medicación comienza a disminuir hasta que me la quitan, ¿ok? Y de ahí en adelante es historia. De verdad que es un llamado, no funciona solo, no es solo el medicamento el que te va a hacer salir de la depresión, no es solo la terapia psicológica, es un trabajo en conjunto y más como en mi caso, que la depresión fue un desorden químico. No todas las depresiones se tratan igual. Atentos. Eso, a ese punto quería llegar, porque fíjate, ahí nos dejas expuesto que no todos, no tenemos todos las mismas condiciones. Por eso es que cuando escuchamos, que lo decías al comienzo, esto de compararnos y escuchar las historias de otros, no siempre es para que nosotros pensemos que es lo mismo, ¿no? Porque las condiciones son individuales y la forma en que nosotros vemos la vida, transformamos nuestros pensamientos, también son diferentes porque dependen mucho de cómo hemos vivido o cómo vivimos nuestras experiencias. Pero nos deja una guía para entenderlo, deja muy claro tú también, porque es importante que las personas sepan que hay que tener el acompañamiento especializado. En este caso, pues de inicio tú comentaste que te viste el acompañamiento psiquiátrico y creo que fue neurológico, pero no tuviste el acompañamiento psicológico. Y posterior a esto, pues tuviste el acompañamiento psicológico, fue que el que pudo dar ahora como que el escalón que faltaba, era como subir un pie sin subir el otro. Es un trabajo en conjunto y yo lo estaba, por desconocimiento, lo estaba tratando de forma independiente. Y no Y mira, y funcionó. también a veces por arrogancia de ciertos especialistas, porque si escucho de que, bueno, esto solo es médico, hay que medicarlo y ya, dicen los médicos y esa parte funcional, como dijiste, ese origen del cuerpo, en donde ellos consideran a la salud como una individualidad del psique. Y cuando nosotros entramos como psicólogos, pensamos que los pensamientos lo tenemos todos. Y entonces allí es donde entra esta humildad de acompañarnos como especialistas, unificar fuerzas. No Exacto. siempre son los mismos a veces. Dime. Conocimiento. Y eso fue otra cosa que a mí me ayudó bastante y fue que la persona que me acompañó, la psicóloga que me acompañó, que es la mejor psicóloga del mundo, Después de mí, de ti. ella me motivó a aprender. Ella me orientó hacia el conocimiento, porque muchos de los errores que nosotros cometemos, tanto como pacientes como terapeutas, es el desconocer. Por allí vino hace mucho en las redes sociales una publicación en donde alguien decía, ofertaba, escríbeme que en 90 días puedo hacer que salgas de la depresión. Y otra persona lo juzgaba y hacía ver que era un loco por lo que estaba hablando, porque evidentemente la persona no era médico. No sé si era psicólogo, de verdad no vi, no lo especificaba la publicación. Lo que sí vi es que el 90% de las personas que comentaron ese post iban en contra de la terapia psicológica. Todos decían que hay que medicar, que hay que medicar, que hay que medicar, que hay que medicar, que hay que medicar. Y por eso lo dije hace unos minutos. Es importante, importante que hagas un trabajo conjunto y no todas las depresiones se tratan igual. Tienes que identificar cuál es tu depresión, qué la causó, porque no la causan las mismas cosas. Pueden ser eventos traumáticos, pueden ser un desorden, perdón, químico, como me pasó a mí. Entonces, atentos con eso y precisamente ese es el motivo de este video.
crear conciencia y darle a las personas que nos ven, que nos escuchan, las herramientas fundamentales para que adquieran el conocimiento necesario de ti, de mí y de todas las personas que trabajamos en esto y que nuestro motivo principal es crear conciencia en las personas. Fabiana, y ya concluyendo un poco con este tema, y bueno, agradeciendo tu experiencia para poder fortalecer eh, eh, un poco la idea que podamos tener. ¿Cuáles serían los tips o las claves para tener un diagnóstico temprano o detectar de una manera bien rápida que yo estoy bordeando una depresión? Fíjate, no es que ya estoy dentro, no es que estoy inmersa, no estoy en una depresión mayor, pero sí hay unas claves, unos detalles claves que me pueden decir a mí, alerta roja, como dicen ahora, el flag red, para poder entender que estoy cercano a una depresión y que en ese momento puedo buscar ayuda o puedo yo tomar acción, porque a veces cuando todavía es temprano, puedo tomar acción yo mismo. Que en tu caso, en tu experiencia, ¿qué podríamos reflejar como esas claves de diagnóstico temprano? Bueno, una de las principales cosas que debemos hacer es ubicar, em, es mirar a nuestro alrededor y ver en qué nos está afectando esos síntomas. Eh, Como les dije al principio, no es lo mismo la tristeza que la depresión. De repente es una situación triste, de repente estoy pasando por una situación traumática, por mi matrimonio está pasando por una situación en particular. O sea, hay muchos factores que pueden determinar para que no te alertes, sino que simplemente puedas observar con más objetividad. Entonces, si estás teniendo insomnio, si tienes inapetencia, si estás cansada constantemente, si, por ejemplo, el área social de verdad ya no te provoca Eso compartir es importante. café con nadie, eso es bastante importante. Entonces son factores que te pueden decir, cuando tú los identificas y las principales áreas de tu vida se ven afectadas, entonces tú tienes que ir a un especialista. ¿Por qué? Porque es el especialista el que se va a encargar de descartar y ver cuál es el origen de esos síntomas que estás teniendo. Por ejemplo, tú hablabas de la hemoglobina. Entonces, un paciente que tenga hemoglobina baja es un paciente que va a estar cansado, va a estar inapetente, no le va a provocar nada. Entonces, no es depresión, de repente es solo la hemoglobina. Entonces, es Exacto. importante que la persona detecte los síntomas, detecte las áreas afectadas y pueda ir al especialista para que el especialista pueda determinar el origen de esos síntomas. Y está bien interesante recordar que seguimos trabajando de manera eh, acompañada, ¿no?, de otros especialistas. Por lo menos en mi caso, o sea, cuando me ha tocado el primer descarte, si ya están en consulta psicológica, el siguiente paso es tener un descarte médico. ¿Desde Correcto. cuando no vas al médico? Para saber que eso que comentabas ahorita, pues no nos está interfiriendo. Porque si yo me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo desesperanzado, estoy sintiendo mucho cansancio y aún así, y mi ritmo de vida pues no lo amerita, porque como tú explicas, a veces hay estilos de vida. Dice, bueno, pues estoy bien en el trabajo, pero me estoy muy cansado, pero mi trabajo no, no es como para, por lo menos conozco especialistas que trabajan en escritorio y obvio se van a cansar, pero tú dices, pero no hace fuerza como para estar tan cansado. Ya hay que detectar, al tener el diagnóstico médico y saber que las condiciones de salud están óptimas, pasamos seguimos en la inspección. Si vemos que de repente hay profundidad, como te pasó a ti, pues sabemos que vamos a necesitar el apoyo psiquiátrico, médico, para equilibrar de manera inmediata
esos neurotransmisores. Atender los síntomas y ocuparse y, como siempre lo digo, sacar lo mejor de lo que te está pasando, porque no es casualidad. Entonces, es como pulir ese diamante, ¿para qué me está sucediendo? Porque todo lo que nos sucede es para nuestro aprendizaje y nuestro futuro crecimiento. Totalmente de acuerdo contigo. A veces nos cuesta sacarle provecho a las situaciones adversas, pero bueno, por ahí mi eslogan del año, eh, hay que encontrar la felicidad hasta cuando no parezca posible, porque a veces estamos pasando por situaciones adversas y tanto sumergirnos en ellas nos hacen perder el aprendizaje, como lo estás diciendo, la intención que tiene esa situación y lo que impacta, y eso es súper importante. Bueno, todo esto, Fabiana, nos invita ya a ir despidiéndonos. De verdad que gracias por darme la oportunidad de hoy ser parte de tu experiencia. Es primera vez que hablo de esto. ¿Cómo? Es primera vez que hablo de esto. Sí, y para mí también ha sido gratificante porque ha sido interesante. Estábamos allí, no fui la única, estábamos allí contigo y no estábamos tomando en cuenta en ese momento. Yo digo, wow, qué cosa la inmadurez, ¿no? No estábamos tomando en cuenta de repente todo eso que tú estabas experimentando y los motivos por los que lo estabas experimentando, porque estabas allí con nosotros y aunque muchas fueron las veces que nos reuníamos para otras cosas, para estudiar, para compartir, tú no estabas en ese momento, en tu mejor momento, no estabas en ese espacio no era tú. Me estaba puliendo a mí. Claro, Yo sí, parto totalmente de esa idea. Estaba descubriendo mi oscuridad y de verdad que hoy por hoy sé que fue lo mejor que me pudo haber pasado y fue el momento perfecto. Y de allí salieron muchas cosas súper importantes en mi vida y bueno, agradecida contigo por darme esta oportunidad. Estoy súper segura que le vas a... Aprovecho la oportunidad para la publicidad. Una especialista que conoce desde carne propia cómo superar estas situaciones, por supuesto que te da relevancia. Así que bueno, psicología en tiempo real está sumamente comprometida con el apoyo en situaciones difíciles y por eso hoy podemos decir, si sientes que este tema va contigo, hay algunos síntomas que están allí presentes, pues estamos para ayudarte y tienes un especialista que te va a comprender, te va a acompañar y que va a poder darte las diferentes herramientas para ello. Así que para nosotros como equipo también es de gran importancia tenerte, porque como todas hemos pasado por situaciones diferentes, pero desde la experiencia puedo decirte, así sabe, lo comparto contigo, lo entiendo, que a veces es tan difícil decir lo entiendo, vamos a hacer esto juntos. Y de verdad que para mí esta publicidad es valiosísima. Gracias, amiga, por formar parte de nuestro equipo. A ti y bueno, a todos los que nos escucharon, que nos regalaron su tiempo, los que hayan resonado con nosotras, con nuestra historia, con la información que tenemos para dar. Chévere, nos pueden dejar sus comentarios. No olviden darle a la campanita, suscribirse, que tenemos mucha información para todos ustedes. Bueno, este es el comienzo del año. Cerremos también haciéndole publicidad a nuestro espacio. Ya Psicología en Tiempo Real tiene su podcast Entre Neuronas. Este mes de enero estaremos abordando todo lo que tiene que ver con la depresión. Damos la apertura con este episodio y estaremos hablando de otros temas y estaremos invitando a nuevos especialistas, colegas, amigos, expertos que van a poder compartir con nosotros todo lo que hayan aprendido, lo innovador que es la puerta del alcance de Psicología en Tiempo Real. Que siempre estemos allí en el top de lo que está sucediendo. Así que bueno, este es el primero de lo que vendrá. Y nuestro objetivo principal, crear conciencia. Totalmente. Gracias, amiga. Bye. Feliz con todos. Chao.